su presencia en este acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, sostenibilidad, y Nacho Pereño también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio del jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación, que es una persona, su personaje también, pues de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierten en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, que supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. El premiado es Corona, el retraso de lo participado de la Alianza, que es el director del decir únicamente, lo tienen ustedes también, la síntesis del programa, que este es un reconocimiento a la apuesta de Corona por crear un ecosistema de innovación. Es pionero en Europa y que constituye un espacio de difusión ya de diferentes actividades y sinergias. Hay una relación entre empresa, universidad e investigación, y esto ya es una realidad española y europea. Enhorabuena. Bueno, primero, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a todos los asistentes, a autoridades, a miembros de la organización, sobre todo al jurado, por este premio que nos han entregado fruto del proyecto de investigación que estamos desarrollando, en este caso en San Sebastián. Y para mí, igual que al resto de mis compañeros, es un honor recoger este premio en nombre de Corona. Y me gustaría compartirlo con todos mis compañeros que hoy no han podido venir y estar con nosotros, y muy especialmente con otras empresas que, como nosotros,
siguen creyendo y apostando por la innovación en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Sabemos que cuando hacemos esta apuesta por la innovación estamos multiplicando esfuerzos. Para ello contamos con el apoyo de clientes, de proveedores, de compañeros, y entre todos esos hemos conseguido llevar a cabo este proyecto que se está viendo ahora en las imágenes, que, como bien ha dicho el presidente del jurado, es un ecosistema en donde contiene nuestra sede de investigación y desarrollo, la universidad, la fundación, diferentes empresas de carácter tecnológico que apuestan por seguir creciendo. En este proyecto queremos sustentar nuestros 50 años de historia, que además cumplimos el año que viene, en 2014, con la inauguración, y nuestro desarrollo empresarial centrado en principalmente 6 claves que consideramos básicas. La primera de ellas, indudablemente, es la innovación. Creemos que en Orona, indudablemente, estamos empeñados en seguir siendo innovadores. Para eso hemos desarrollado y creado este Orona IDEO. Pretendemos dar un salto definitivo en el liderazgo de experiencias innovadoras, y para nosotros innovar no deja de ser pensar en el futuro y respetar el medio ambiente, que es lo que queremos conseguir con este proyecto. Apostamos también en ese proyecto por la capacitación de las personas, la diversificación del negocio, sobre todo en el mundo con el espectro internacional, y, aunque parezca un tópico como está ocurriendo en muchos sectores de la sociedad, la prudencia en el gasto. Pero esto nos toca y queremos seguir, o necesitamos seguir haciéndolo, pero no sin perder de vista el objetivo de mantener los empleos por los que luchamos y el futuro de los mismos, y mantener nuestra cifra de negocio en el sector. No son claves que sean recetas mágicas, pero creemos que son nuestro compromiso por el futuro. Hemos disfrutado nuestro sector en el mundo de la innovación, de los ascensores y de las escaleras mecánicas, de unos años vinculados a un sector en auge que nosotros hemos vivido en el sector de la construcción, durante los que hemos crecido mucho, y en los que hemos tenido también la fortuna de empeñarnos y acertar en aquellas políticas, en esas claves que hemos llevado a cabo. La principal de ellas ha sido sobre todo invertir y no malgastar, y sobre todo hacer innovando, y es lo que queremos materializar con este proyecto que estamos llevando a cabo para el 2014. Sin duda, más que nunca, queremos darle las gracias a todos ustedes, los aquí presentes, por concedernos este honor que nos sirve como acicate para seguir trabajando, si cabe con mayor ahínco y compromiso. Para terminar, que yo creo que coincide con el lema que nos ha dicho el Padre Ángel, quería compartir con todos ustedes nuestro eslogan que llevamos al máximo a todos los trabajadores, y es que juntos llegamos a más. Juntos, pues, la administración, fundaciones, autoridades, y es lo que queremos promover con este proyecto que ha aparecido ahora mismo. Muchas gracias a todos.